¿Qué nos puede estar diciendo una luna llena para Aries? Vamos a colocar luna llena para que ustedes se guíen. En este caso, para el signo de Aries. ¿Cómo aplica? ¿Cómo nos vamos a ir? Primero sugiero que miren si ustedes son ascendentes en Aries, este mensaje viene muy bien, si son ascendentes en Aries. Como segunda opción, si son de signo Aries, ¿sí? Como complemento, segunda opción. O si tienes en este caso la luna también, por ejemplo, en Aries o en la casa 1. Entonces, guíense por el ascendente. Si eres ascendente en Aries, o si eres de signo solar Aries, si tu signo del zodiaco es Aries, pues esta información que vamos a dar es para ti. Esto te convoca mucho. ¿A qué invita una luna llena en el signo de Aries? Pues hay dos cosas, lo podemos ver mucho desde la psicología y lo podemos ver mucho desde la comprensión de empoderamiento. Una persona ascendente en Aries es la mejor luna que puede tener porque se llena, es de igualdad. Recordemos que las lunas llenas en Aries tienen ese punto de equinoccio, por eso nos habla de igualdad, donde nosotros podemos vernos a través del otro. Si el sol está en Libra, en la casa 7, espejearme a través del otro. Es normal que muchas personas de signo Aries, ascendentes en Aries, pues ahora sientan esa recarga y sientan esa fuerza, esa luz también. Una luna llena es eso, donde me estoy pariendo y muy seguramente estén viviendo procesos de dejar de ser o procesos de finales, procesos atrás. Es un excelente momento para iniciar cosas con el cuerpo, iniciar una mejor relación con la casa, con lo que yo habito. A la final, la casa 1, si eres ascendente en Aries, pues está hablando de que tu ascendente o el avatar que tú tienes en esta dimensión, el cuerpo físico que posees, pues es la luna que dice, date cuenta que existes, que puedes hacer muchas cosas. Es la luna llena en Aries que da la invitación a cómo voy a utilizarme y cómo voy a generar algo nuevo, sobre todo que tenga mucho que ver con la pasión, que tenga mucho que ver con la ilusión. Y ustedes dirán que de dónde mostramos esto. Se puede ver de dos líneas. Lo que Neptuno está diciéndole a Aries con esta primera luna llena, que también se vale la pena aterrizar los sueños por más absurdos que sean. Ya Neptuno no está en Piscis, sino que Neptuno está en Aries diciendo es viable, se puede hacer, se puede lograr de una manera muy directa. Pero cuando Neptuno está en los primeros grados de Aries, se requiere de la acción, se requiere de que nosotros lo hagamos, de ese paso a paso. Vale mucho, es un momento donde vale mucho que Aries consiga apoyo o que vea al otro como un apoyo. Por eso el sol está en Libra, alumbrando la casa 7. Vale la pena mirar a un hijo si lo tienes, vale la pena mirar la pareja si la tienes, vale la pena mirar no sé, un conocido, un amigo, la casa 7, un terapeuta, vale la pena mirar otra persona, vale la pena apoyarme desde el otro y crecer, ¿no? Quizás uno de los errores que puede pasar en Aries por esta época con la luna llena es creer que solo puede. Aries es el único signo que da la bienvenida y da la apertura, pero la luna llena dice, esto no lo vas a lograr solo. Se requiere del zodiaco, se requiere de más, se requiere de unirse y de generar un punto de equilibrio con el otro y no separar al otro, ¿no? Porque estas lunas llenas, recordemos que a la final una luna llena es una oposición, que es un aspecto astrológico que me polariza. Yo solo puedo. Entonces también podemos caer ascendente en Aries, lunas en Aries o sol en Aries, pues yo solo puedo, yo solo lo hago, yo no necesito de la otra persona, yo no necesito una pareja para sentirme completo, yo no necesito de otra persona que me diga qué es lo que tengo que hacer, yo solo voy, ¿sí? Yo solo lo hago, o yo solo puedo interpretar esto que me está pasando. Y esto también es una invitación a, claro, empodérate, claro, haz las cosas, pero también Neptuno en esos primeros grados con humildad, con humildad de que, pues sí, eres el signo uno, eres el signo de la fuerza, eres el signo de la guerra, eres el signo de la pasión, pero también puedes a dejarte ayudar del otro, también puedes conectarte con la otra persona, también es válido otros puntos de opinión, otras formas de hacerlo. Esta luna llena invita mucho a un ascendente o sol en Aries a sanarse también y sanarse incluso en temas muy físicos. Por ejemplo, si hay pendientes en temas físicos o en temas de algo que se deba asistir, la casa 1 no es una casa de salud.
pero siempre lo hemos dicho en la astrología que aunque no sea una casa de salud, a la final es una casa que involucra o conecta con tu avatar, conecta con la parte física. Pues a la final está antes de la salud. Para hablar de la salud primero tiene que haber un cuerpo, pues primero es eso, Aries casa uno. Valdría la pena también mirar quién requiere, ¿no? Una luna en Aries también dice, hey, aquí se necesita esto o está faltando estos nutrientes o está faltando este cariño o está faltando este amor, que el sol en Libra en la casa 7 dice, eso lo provee el otro. Eso que tú necesitas, recuerden que un punto lunar también es la necesidad, o la luna conecta muy fácil con la palabra necesidad. Esa necesidad está en el otro lado, esa necesidad se requiere con el otro. Ahí es donde más van a encontrar los Aries esa fuerza que se necesita. Ahora, hay algo que debemos hablarlo, algo muy interesante, y es que si va a haber una luna llena en el signo de Aries, pues evidentemente hay que mirar a Marte, y Marte está a 10 grados para el momento de la lunación en Escorpio, en la casa 8 para Aries, y esto los pone aún con mayor instinto. Esto le da a Aries, al ascendente, a las personas en Aries, les da un olorcito y les desarrolla el olfato. Le llamo yo ese olfato San Bernardo, eso de que aquí está, de poder ser muy puntuales, de poder atinarle o de poder tener una puntería. Esa es la palabra correcta. Marte, al ser su planeta regente, al ubicarse a 10 grados de Escorpio en la casa 8, es como darle esa mira. Sí, es Aries. Aries tiene un proyecto, tiene algo, y como que ese Marte en Escorpio es la mira que necesitaba para agrandar, para poder llegar, ver más lejos y tener esa fuerza de hacerlo. Eh, Excelente momento. Yo creo que Aries tiene que aprovechar esto. Casi que un tiene así obligatorio. Hay que iniciar con una luna llena porque abarca 6 meses. O sea, los 3 que faltan más a febrero, marzo, yo creo que ahí es un puntazo para ustedes. Tienen la mira, tienen el sartén, tienen la fuerza para poderlo hacer. Por eso, al momento de traducir este lenguaje, pues si tienes un ascendente o tienes un sol, pues estás siendo convocado a hacer algo en relación a esto. No necesariamente tiene que ser un punto tenso con el otro, tampoco esto está hablando de divorcios, que porque el sol está allí, la luna está acá, no. Quizás de pronto divorciarse, podríamos aplicarlo de manera psicológica, el divorcio sí, pero podríamos aplicar el divorcio hacia divorciarse de viejas estructuras o de un viejo yo. Esto sí sería más bien de divorciarse de un viejo yo, por ese lado sí lo puedo llegar a ver viable. Que se logre divorciar, eso, que se logre divorciar de una versión propia, de una versión que ustedes tienen, yo creo que ahí sí es bastante, ahí sí podríamos llamarle divorcio a esto, sí, desde esa línea. Divorciarse de una versión que ya no funciona, que ya está caduca. Sí, volver a renacer. Yo sé que los últimos eclipses para Aries, pues lo estuvo en el inconsciente, Saturno está migrando desde ahí. Puede generar cierta incomodidad, ¿saben? De todas maneras, aunque haya mucha energía y mucha fuerza y mucha capacidad en un signo tan árido, en un signo tan de fuego, puede generar cierta impotencia también, puede generar como querer hacerlo todo al mismo tiempo y finalmente no hacer nada. Esto está muy conectado con el aspecto quironiano a Júpiter, que puede llegar a frenar un poco esas líneas de expresión. Entonces, si eres ascendente signo Aries, pues tienes algo importante allí para ustedes. Los leo. Recuerden que si nos quedamos dormidos, la transmisión se cae. Ustedes ya saben cómo funciona el tema. Si no hay comentarios, la transmisión se cae y ahí sí quedamos lindos todos.